Y acompáñenme a conocer gente que yo también voy a conocer en este mismo momento. Son testimonios que van a ver que son emocionantes, muy valiosos. Juan Carlos Parodi. ¿Quién de ustedes es Juan Carlos Parodi? Ya está el doctor Parodi. Es el doctor que operó a Bergoglio, en ese momento Bergoglio, por primero una gangrena en la vesícula en el año 83, que después se hizo peritonitis. Se perforó y estaba con una peritonitis. Bien, déjenme presentarles a más invitados. Y acá voy a necesitar paciencia. Nació en Ruanda. El padre de nuestro invitado murió en el genocidio del 94. ¿Recuerdan aquel genocidio en Ruanda? Tutsis contra Sí. Hutus. Estudió en la República Dominicana y en el 2008 vino a Argentina. Es cura en el barrio 22 de enero, en Ciudad Evita, en La Matanza, y allí es un referente. Y decí tu nombre. Anacret Mbuguye. Otra vez. Anacret Mbuguye. Anacret Mbuguye. Cura de Ruanda, llegado a Argentina, ¿cuándo? 2008. ¿Ya cuán bien hablas español? Más o menos, todavía me falta profesional. Bien. Esto es un fenómeno que por ahí no todos conocen y se los vamos a contar. Está con nosotros Arnaldo Miranda, que es historiador y experto en derecho nobiliario. ¿Qué quiere decir? Que vos nos vas a explicar todos los protocolos, todo lo que veremos, por ejemplo, el sábado en el entierro de Francisco. Les voy a explicar, buenas noches a todos, todo sobre el ceremonial, el protocolo, observar el derecho nobiliario, lo que regule el ejercicio, dación, pérdida de títulos nobiliarios de nobleza de lo que es la monarquía del mundo occidental más antigua. Bien, y está Enrique Cangas, que es fotógrafo. Más de 10 años le sacó fotos, primero a Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, y ustedes están viendo ya alguna obra de Enrique, porque en 2013 presentó una muestra itinerante de fotos que se llama Francisco, servidor en Buenos Aires, servidor para el mundo. Vos tuviste contacto con él. Así es, buenas noches. Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Y sí, aproximadamente desde el año 2000 empecé a compartir los espacios pastorales como hombre de fe primero y después como fotógrafo también, ¿no? Así que lo acompañé en muchos espacios, y después vino también la parte profesional, empezaron a contratar para muchos eventos, en donde, bueno, muchas veces lo encontraba el cardenal sentado entre el público o era disertante, y bueno, eso llevó a que tenga un camino construido de casi 15 años, de lo que duró casi todo su ministerio aquí en Buenos Aires, hasta que, bueno, la última foto que hice de él fue en noviembre del 2012, ahí en la UCA, y después, bueno, ya después no volvió. Así que después aproveché el viaje a Río de Janeiro, su primer viaje apostólico, a Brasil. Ahí tuve las primeras imágenes como Papa Francisco, después Chile y después pude estar en Roma en Semana Santa. Y después hice el libro. Ahora vamos a ver parte de tu obra. Déjenme empezar. Anaclet, ¿cómo estás? Bien, bien. Un poco triste por la noticia, pero bien. ¿Por qué estás acá? ¿Por qué elegiste Argentina? Soy parte de una congregación religiosa misionera y como soy miembro de esta congregación, entonces he sido enviado a Argentina. ¿Quién te envió y desde qué país? ¿De Ruanda? Mi superior general, de aquel momento en 2008, me envió a Argentina, a la Casa de Formación en Lugano. Estaba acompañando a los seminaristas que venían a formarse aquí en Argentina. ¿Cuán importante es en África y especialmente en Ruanda el catolicismo? Ruanda es, en general, un país cristiano, católico, la mayoría son católicos.
ha ido bajando en número, pero en general sigue siendo católico en mayoría. ¿Y cómo es que producen curas para misionar en otros países? ¿Cómo es ese procedimiento, ese proceso? Creo que se debe a la religiosidad del país todavía, ¿no? La vivencia de la fe es un contexto religioso diferente y los jóvenes siguen practicando la fe cristiana, entonces también la iglesia acompaña y hay más vocación por eso. ¿Y acá cómo te va en la iglesia? ¿Qué haces en esa iglesia? ¿Dónde estás acá? Después de un tiempo aquí en Capital, acompañando la casa de formación, me cambiaron la misión y estoy en la parroquia en el barrio 22 de enero, una parroquia creada en 2019, pero antes la congregación tenía ya una presencia en el barrio, hace 30 años, más o menos desde el año 95, y a partir de 2019 la misión ha ido creciendo, además de una parroquia, como cualquier parroquia, hay diferentes proyectos, por ejemplo, en el ámbito de la educación, un colegio que está comenzando, también acompañamos desde la tarea de acompañar a la familia pobre que necesita comida, los comedores, espacios de contención de los jóvenes, niños y también de recuperación de adicción. Entonces, cada vez hay más servicio en el barrio. Ahora vamos a hablar. Juan Carlos, ¿qué te pareció todo el último tramo de la salud del Papa Francisco y qué punto de contacto pudo haber tenido con aquel Jorge Bergoglio que vos operaste, ¿verdad? O ayudaste en ese episodio que terminó en peritonitis, en el año 83. Sí, en el 83 me llamó un médico muy bueno, José Diorio, sabiendo que yo tenía mucha experiencia en casos complejos de urgencias. Había hecho como jefe de guardia en la municipalidad, después en la Universidad de Chicago y en la Washington University, donde llegué a profesor. Hacía los casos más complejos. Entonces, ¿de qué especialidad es la tuya? Un caso muy complejo. En un sanatorio de Parque Centenario había un sacerdote con un cuadro clínico muy grave y nadie quería tomar la responsabilidad de operarlo. Bueno, lo fui a ver esa noche y realmente estaba muy grave, porque estaba con insuficiencia renal aguda, distendido, con una peritonitis, con vómitos, gérmenes circulando. Y yo le dije, tengo que hidratarlo, darle antibióticos y cuando se ponga a tiro lo opero. Y a las 6 horas lo operé, le hice una incisión bien grande. En esa época se decía, cuanto más grande es la incisión, más grande es el cirujano. No, pero le hice una incisión grande porque la peritonitis era difusa. Y él después me decía, me acuerdo de vos cada vez que me baño por el tajo que me hiciste. Bueno, pero de todas maneras está vivo. Bueno, lo operé y me encontré la segunda vez que veía en mi carrera una gangrena de vesícula rarísima. ¿Pero cómo es una gangrena de vesícula? Negra. ¿Cómo se produce? Negra, isquémica, necrótica, como un infarto, y estaba perforada. ¿Y cómo ocurre? ¿Cómo le pasa eso a la vesícula? Realmente hay tan pocos casos de gangrena que es muy difícil saber, pero tenía cálculos, pus, y estaba infartada, como se infarta el corazón o las piernas, y negra, cosa que, ya te digo, la segunda vez en mi vida que la veía. De todas maneras, bueno. Juan Carlos, ahí, si no saco mal las cuentas, Bergoglio tendría 46 años. 44 años. 44 años. Un hombre joven. Bien, por eso ¿La murió. situación de salud con la que usted se encuentra era propia de un hombre joven o tenía algunos temas que ya indicaban que no se prestaba demasiada atención? Bueno, él nunca se cuidó mucho. Estaba bastante gordito y siguió gordito. No era un hombre que se cuidaba demasiado, pero no era muy enfermo, porque si sobrevivió... Claro. Lo que pasó en el último episodio, yo escribí una carta de lectores que no me publicaron, digo, esto es un milagro. Pues si yo tengo un paciente de 88 años, neumonía bilateral, bronquiectasia, broncoaspiración, el jugo gástrico se va a los bronquios, broncoaspirado, con sepsis y anuria,
Me dice, ¿qué posibilidad de vivir tiene? Digo, 0. Claro. Estuvo en un lugar que es uno de los mejores del mundo, que yo lo conocí en Gemelli, con unos médicos brillantes. Para sacarlo adelante tienen que ser brillantes. Bueno, y él se dio de alta, pero no le iban a dar de alta. Le iban a dejar 2 meses más. Y quizás se hubiera recuperado mucho más. Él se dio de alta, se fue. Y bueno, hizo todo lo que hizo, hasta hizo el paseo en la plaza, como lo hice yo el día que lo acompañé, me invitó a ir en el Papamóvil para ver a la gente. Y estaba realmente disneico, le faltaba el aire, apenas podía hablar. Y cuando dio la bendición, tenía una disnea de reposo que era terrible. ¿Pero esto cuándo? Porque en la última vez que habló era tremenda la disnea y ya estaba dematizado. Estaba dematizado. Sí, estaba dematizado, estaba con problemas. Él sabía que estaba muy grave. Sí. Ahora, yo cuando él me invitó y yo lo vi, traté de cuidarlo y le digo, Jorge, porque nos tratábamos bastante familiarmente, Jorge, tenés que hacer gimnasia, pues estás muy gordo. Andá a dar vuelta a la Plaza de San Pedro, hacer algo. Dice, déjame tranquilo, déjame, a mí me gusta comer, no es pecado. Adelante. Pero Nelson Castro, que tuvo Sí. unas entrevistas que nos fue mostrando y audiovisuales también, porque Francisco autorizó que eso fuera publicado después de su muerte, también cuenta que no era un buen... Era el Papa Francisco, era el número 1 de la Iglesia Católica, pero era un pésimo paciente, no Sí. se quería cuidar Cierto. y tenía una inclinación a la comida que vos ya detectaste en el 83. Sí. Y que con la lesión en la rodilla, que por lo menos Nelson lo que dice, usted doctor dirá, dice, fue un punto de quiebre por no haberse operado esa rodilla, agravó todo el movimiento, El aumentó sillón más de de 20 rueda, kilos de menos peso. gimnasia. Sedentarismo. Y eso, bueno, Ya no se levantó de obviamente ese sillón. agrava todas las condiciones Ah. previas, ¿no, doctor? No sé. Sí, es cierto. Es cierto, el problema de rodilla obviamente no era mortal, pero Claro. lo inmovilizó. Bueno, ahora en un ratito quiero que nos cuente cómo era en ese momento su vínculo en el 83 con Jorge Bergoglio, si ya se veía algo distinto en él, si algo a usted le Bueno. hacía adivinar que ese señor no era común. Yo, mi primera reacción, dije, ¿cómo un jesuita puede ser papa? Ustedes no sé si conocen la historia de los jesuitas. Yo la conozco bien porque me formé en un colegio jesuita. Los jesuitas los creó San Ignacio de Loyola en 1540. Fueron intelectuales muy influyentes, acumularon riqueza, estuvieron sobre todo en China, Paraguay, Canadá, en la Argentina mismo, en misiones, con las misiones. Ellos eran intelectuales, influyentes, educadores, misioneros, una influencia terrible. Inclusive con las monarquías católicas, sobre todo Francia y España, tuvieron conflictos enormes. Sí, claro. Con decirles que en 1773, ¿qué pasó? Los echaron. Clemente XIV suprimió la orden. Bueno, quiere decir que el enfrentamiento de Iglesia Católica y jesuitas, 1770 se suprimió la orden y recién se reinició en 1814 por Pío IV, que la reinició. Es decir que la relación con la Iglesia Católica siempre fue conflictiva. Por eso para mí me llamó la atención cómo para un cura jesuita que nacieron en 1540, no en el año 1, y que se pelearon con todo el mundo, son muy intelectuales, son muy influyentes, son muy progresistas, son diferentes. Es decir, por eso me llamó la atención. Pero este hombre demostró que tiene una habilidad, tuvo una habilidad enorme. Arnaldo, ¿qué te parece a ver el sábado? Ya sabemos de la austeridad, del pedido de Francisco, lo vemos hasta en el cajón que eligió, cómo quiere ser enterrado. ¿Qué esperamos ver? A ver, él cambió algunas reglas. Primero lo cambia con su testamento. Su testamento está datado el 29 de junio de 2022. Allí en su testamento ya estipula que no quiere seguir el camino de los vicarios de Cristo, es uno de los títulos que tienen los papas, justamente ganado,
y que ya quería hacer otra cosa, pero le faltaba hacer otro cambio, que era cambiar el Ordo Exequiarum, se llama así, lo vamos a traducir, Ordo Exequiarum Pontificis, es decir, el orden exequial de los pontífices, porque si teníamos un testamento que decía una cosa, pero la Constitución Apostólica y ese orden exequial que tienen los pontífices, que se tenía ese momento, 2024, el año pasado, que fue cambiado, ahí va a tener un problema desde el cardenal Camarlengo, que es el asistente, digamos, directo, y toda la Iglesia. Entonces, fue coherente, digamos, en cambiar ambas cosas. Porque yo quiero voy a simplificarlo con el riesgo que eso implica. ¿Un papa puede elegir de qué manera se va a querer ser enterrado? ¿Qué tiene que cambiar? Bueno, a ver. Porque ahí es la iglesia no impone esto. Vos no podés venir acá, o sí podés. A ver, sí. Soberano. Sí, claro, ¿qué pasa? El papa tiene un poder terrenal, aparte del poder espiritual, ¿no? O sea, representa. Por lo tanto, puede, y es un soberano absoluto, sí, es la única monarquía electiva, o sea, es una monarquía aristocrática, aristocratos, o sea, el poder en las manos de los mejores, se supone, lo que decían los filósofos es un poco, preconizaban los primeros filósofos, bueno, justamente, pero sí tiene el poder, digamos, como para poder allanar las cosas a los tiempos que corren. O sea, ya vimos en él, ya de un principio, principios de austeridad o de otras cosas, digamos. Y ya lo vemos, si miramos un poquito la historia de los romanos pontífices, ya vemos que desde Pablo VI, año 1963, ya no hay misa de coronación. La primera misa que vamos a ver cuando sea electo, obviamente, quien lo sucede en el trono de Pedro, era una misa de coronación. Ahora es una misa solemne, pero no de coronación. Ahí vuelvo a vos. Enrique, contanos alguna de las fotos que tenés allí a tu lado, la historia y qué representan en tu colección. Bueno, la muestra fotográfica se fue enriqueciendo con los viajes, ¿no? Inicialmente comenzó tratando de mostrar los gestos y las actitudes de Jorge Bergoglio cuando el mundo empezó a enterarse de que este papa era argentino, así que los principales medios en aquel momento, en el 2013, venían a la muestra y nada, quedaban sorprendidos de imágenes como las que pudieron mostrar ayer acá en el programa, un Bergoglio arrodillado, todos rezando por él, dejándose abrazar por un joven. Aquí está en Luján. A ver, vamos a tratar de acompañar, banca un cachito que Dale. va a llegar la cámara. Ahí va. Ahí está. Porque a mí me interesa tu ojo de fotógrafo. ¿Qué veía en él que decís, yo quiero sacarle ese gesto a Francisco? ¿Cómo levanta las manos o cómo mira? Sí. Viste, como vos querés capturar algo que te parece que es la identidad de él. ¿Qué buscaste con tu cámara? Y él siempre era de gesticular, había un lenguaje corporal enérgico, intenso en Buenos Aires, donde él gesticulaba mucho con las manos, claramente. Estaba, ¿no? A veces el puño, estaba la energía que transmitía, más allá de lo que era también su mensaje, su propio lenguaje bergogliano, como me gusta decirle, ¿no? Esas palabras que allá en Europa mucho no entendían y después se fueron traduciendo de lo que hablaba con el balconear, no licuar la fe, ¿no? Las periferias, todos esos términos que hubo que ir explicando para que el mundo pudiera ir entendiendo qué quería decir este hombre de Buenos Aires, porque después el hilo conductor que tiene la vida para mí de Jorge Bergoglio es que Francisco nunca dejó de ser Jorge en sus actitudes, en sus gestos. Creo que se profundizó aún más en el Vaticano, él como papa, todos esos gestos y se fueron ampliando, ¿no? Porque fueron llegando a lugares donde impensados para mí. ¿Y él veía tus fotos? ¿Te comentó? ¿Le gustaba alguna en particular? Bueno, cuando le entrego el libro en Roma, como siempre con su humor característico, empieza a ojear el libro, entonces en un momento se detiene y me dice, yo a este lo conozco, y era él. Nada, no... ¿Y cuál es tu preferida? Y mi preferida es esta.
Es esta que está acá, Levantala. que ayer ustedes la mostraron en otro ángulo, pero bueno, esta la pude tomar porque yo formaba parte del staff en ese encuentro de Creces. Explica por qué es tu predilecta. Y para mí, primero hay una cuestión simbólica muy fuerte, que incluso él fue criticado. Recordemos, ¿no? Que Bergoglio también era criticado en aquellos tiempos. Pero espera, te pido, déjame ordenar esto. Dale. Descripción primero y después después eso. Bien. ¿Qué hay ahí? ¿Qué estamos Acá viendo? estamos en el Luna Park, Bien. Todos los cultos. el encuentro de Creces, representantes de las distintas organizaciones evangélicas. Raniero Cantalamessa, quien en aquel momento era representante del Vaticano, también presente. Y el cardenal Bergoglio, arrodillado en ese momento, pide como siempre que recen por él. Sí. Ayer vimos el video de esto, Diego. Exactamente. El papá de Gabriel Nemraida le impone la mano. Exactamente. Claro. Que es el Exactamente, Gonzalo. Acá está el papá. Acá está el papá. papá de Gabriel. Exacto. Y bueno, en ese momento había 5.000 personas en el Luna Park. Y bueno, todos levantaron las manos. Imagínate, ¿no? 5.000 personas levantando las manos, rezando por él, orando por él. ¿Es común que un cardenal se arrodille así? Durante varios minutos, ¿Es perdón. común que un cardenal se arrodille en una situación como esa, pública, ante tanta gente? La verdad, para mí es una fue... imagen muy conmovedora, ¿no? Sí, yo estaba ahí arriba del escenario y la verdad no podía comprender lo que era la situación. Espera, Ana, ¿qué pensás? ¿Es habitual eso? Pocas veces, pero puede que pase en algún caso. Para mí me suena la humildad que se ha hablado de Bergoglio, y a mí también me impactó la primera vez que lo vi. Era arzobispo. En una misa que celebré con él, no era habitual de ver un obispo cómo se comportaba. Entonces, Recordemos que estos gestos después fueron repetidos en el Vaticano. ¿Se acuerdan cuando él se arrodilla y le besa los pies? No recuerdo ahora qué autoridades eran, pero creo que eran Esta fue la primera expresión ecuménica de la era Bergoglio siendo cardenal. Ahí están todos los cultos religiosos. Y una de sus marcas, su sello, fue su amistad con los demás cultos. Y ahí lo materializó. Exactamente. Sí. Un pionero en el ámbito ecuménico, interreligioso, y que después lo logró traducir en Roma también. Anaclet, ¿tenés un favorito entre los candidatos? no. No los conozco. ¿Hay candidatos de África? Según lo que se va Sí hay. compartiendo en las informaciones, dice que hay, pero ¿Sí? Acá no sabría decir. ¿Quiénes son? doctor dice que... Hay uno, sí, de África, De que Guinea, inclusive apareció en una entrevista en televisión, muy agradable, pero se ve con pocas chances. Tiene pocas chances, ¿por qué? Y puede ser una minoría y Contrariamente a lo que uno presupone por ahí prejuiciosamente, el candidato de tu continente africano, el más fuerte, es muy conservador. Uno suponía que del tercer mundo, bueno, un poco como fue América Latina, viene con el cambio, viene con el futuro, viene con la fuerza, y sin embargo es muy tradicionalista y muy conservador. No sé Arnaldo, si vos tenés información sobre eso y voy a... No, son 133 cardenales que van a participar del sínodo. Ahora, el dato es que todos pueden ser electos, o sea, son elegibles. No todos pueden votar, o sea, no todos son electores, porque los que tienen más de 80 años, hay ciertas cuestiones que no pueden votar. Sí van a estar en el sínodo cardenalicio. Correcto, van a estar en la... ¿Ellos tienen injerencia en el que vota? Seguramente sí. A ver, aquí hay una lógica, hay una reuniones ya de un tiempo. A ver, ¿por qué se tarda tanto para hacer un sínodo cardenalicio hoy? Todos los cardenales tienen que llegar, tienen que ver la situación, palpar la situación, y ya desde luego que habrán conversaciones y demás, la misma Iglesia Católica para ir, no influyendo, pero sí de alguna manera armando esas reuniones. ¿Cuánto puede durar el sínodo? Por supuesto, hubo algunos que duró horas, otros que duraron días, ¿no? Entonces, ¿cuánto vamos a tardar en ver salir el humo blanco, que es la quema de las papeletas de la votación, según el químico que se le pone para anunciar? Es decir, si se le pone un químico que salga el humo negro es porque no hubo... ¿Cuál es el químico, sabés? No, son químicos que puedan...
que puedan tener, digamos, ese... Pero es que se ese caracteriza por fumata blanca, Claro, le es ponen lo que lo ¿No hace viste la película representativo? Cónclave? Claro. Por Bueno, eso. y la fumata blanca es lo que anuncia que ya tenemos habemos un papa. papel, habemos papa, que es toda una fórmula, ¿no? Que después podemos hablar de Es eso. clorato de potasio, lactosa Ahí y está. colofonia. Ahí está, así te quedás contento. Vos que preguntás, ¿qué sos, profesor de química? Sí, señor. Lo pedís, lo tenés. ¿No es el momento para preguntar? Hoy es todo. No es el momento para Vamos preguntar. a ver Dale, todo. Lu. Habemos la inteligencia artificial. Tenemos claro que hay un ceremonial hegemónico, ¿no?, de la Iglesia, y lo que ha hecho el Papa Francisco es de alguna manera desandar eso, un contraceremonial o un ceremonial contrahegemónico. Usted mencionó que pidió especialmente en el testamento no hacer el camino de los vicarios de Cristo. ¿Qué significa eso y por qué toma la decisión o establece ese pedido? Es ser inhumado. Una de las apreciaciones pueden ser como obispo de Roma, que es una de las calidades y cualidades que revisten cada uno de los sumos pontífices, y no ser inhumado en la Capilla Vaticana, sino que ser inhumado en una nave lateral de Santa María la Mayor, que es la nave conocida como la nave Borgia. O sea, eso también tenemos que decirlo, en una nave lateral. Y que él se sentía cómodo así, es el primer papa que no va a ser inhumado en muchísimos años, justamente allí en la Capilla Vaticana. Es decir, todo en él hacía pensar ¿Un que cuestionamiento a las jerarquías? no, quizás no el Favor a la cuestionamiento, Virgen. pero favor a la Virgen, o que él considerase que como sumo pontífice, que su ministerio ya estaba marcado, él dejaba de alguna manera de ser Jorge Mario Bergoglio para ser Francisco, el nombre que eligió, o sea, cui sibi nomen imposuit, es decir, es una de las categorías después del cónclave, hecho y salida la fumata blanca del Habemus Papa, no sea, anuncio vobis gaudium magnum Habemus Papa, es decir, anuncio a ustedes con gran gozo, el cardenal decano, tenemos Papa. Todo esto continúa, porque cuando es electo, le preguntan, ¿desea usted aceptar, eminencia reverendísima? Si dice que sí, le preguntan cómo desea ser llamado. Entonces, ese es cui sibi nomen imposuit. Es decir, el que desea ser llamado o quien se autoimpone el nombre de, bueno, en este caso, Franciscus, ¿no? ¿Qué es lo que quiere él que figure en su lápida como única inscripción?